sean bienvenidos a la casa de Dios. El día de hoy quiero hablarte sobre las 3 P. P de papá, P de piña, P de papaya. Las 3 P sobre la oración, que son propósito, práctica y poder de la oración. Para los que están tomando nota pueden hacerlo. Propósito, práctica y poder de la oración. Hoy vamos a hablar sobre eso porque estamos en esta serie, en esta campaña de 40 días de oración. 40 días de oración y se han ido ya, estamos a la mitad. Ya pasamos la mitad de hecho. Ya llevamos 21 días que llevamos ya con este tema sobre la oración y hemos estado orando cada día y cada semana por diversas cosas. Y el día de hoy mis hermanos estuvieron orando por sanidad familiar, por la sanidad en las relaciones, por sanidad entre los matrimonios, sanidad de padres a hijos, de nietos con los abuelos, sanidad de las relaciones con tu familia, en tu trabajo. Estuvimos orando por eso en esta mañana, ¿verdad? Y lo estaremos haciendo durante toda la semana. Ora que Dios sane tus relaciones, ora que tú tengas una vida plena, una vida llena de la gracia y el poder de Dios en tu vida. Pero hoy yo te voy a hablar sobre el propósito, la práctica y el poder de la oración. Así es que, sin más ni más, abre tu Biblia por favor en Efesios capítulo 6, Efesios capítulo 6, versículos 10 al 18. Ok, te voy a dar 5 segundos para que lo encuentres, que sean 10 segundos, ya se fueron 5, ¿ya? ¿Lo encontraron? Efesios capítulo 6, versículo 10 al 18. La palabra de Dios dice así: por último, recuerden que su fortaleza, y yo quiero que pongas mucha atención a lo que estás leyendo, ¿ok? Y si no estás leyendo, a lo que estás escuchando. Por último, recuerden que su fortaleza debe venir del gran poder del Señor. Yo estoy leyendo la Nueva Biblia de las Américas. Por último, recuerden que su fortaleza debe venir del gran poder del Señor. Vístanse de toda la armadura que Dios les ha dado para que puedan hacer frente a los engaños astutos del diablo, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra los poderes, las autoridades y los gobernantes de este mundo en tinieblas. O sea, que luchamos contra los espíritus malignos que actúan en el cielo. Verso 13. Por ello, vístanse de toda la armadura de Dios, para que puedan resistir en el día malo y así al terminar la batalla estén todavía en pie. Manténganse firmes, que su ropa de batalla sea la verdad. Digan conmigo, verdad. Y su protección, la justicia. Estén siempre listos para anunciar las buenas nuevas de la paz. Verso 16. Sobre todo, tomen el escudo de la fe para apagar los dardos de fuego que arroja el maligno. Verso 17. Pónganse el casco de la salvación y tomen la espada que les da el Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Cuál es? ¿Traes tu espada? Levanta tu espada. ¿Cuál es tu espada? Esa es tu espada. Sobre todo, digan conmigo, sobre todo, oren a Dios en todo tiempo y cuando lo hagan sean dirigidos por el Espíritu.
manténganse bien despiertos y vigilantes, y no dejen de orar por todo el pueblo santo de Dios. Amén. Leemos otra vez el verso 18, dice: sobre todo oren a Dios en todo tiempo, y cuando lo hagan sean dirigidos por el Espíritu. Manténganse bien despiertos y vigilantes. Voltea con tu hermano y dile: despiértate, mantente vigilante, y cuando lo hagas sean dirigidos por el Espíritu. Manténganse bien despiertos y vigilantes, y no dejen de orar por todo el pueblo santo. Vean en el versículo 18 que nos está diciendo sobre todo esto, sobre toda la armadura que tú te estás poniendo y que te vas a poner, sobre todo esto, dice que ores en todo tiempo. Todo tiempo. ¿Qué sería orar en todo tiempo? ¿Orar por la mañana? ¿Orar por la madrugada? ¿Por la tarde? ¿Al mediodía? ¿En la noche? ¿Cuando estás lavando la ropa? ¿Cuando estás tendiendo la ropa? ¿Cuando estás arreglando, cambiándole la llanta al carro? ¿Podrías estar orando? En todo tiempo. Y luego, más al final de este mismo versículo, dice: y no dejen de orar por todo el pueblo santo de Dios. Así es que en este día la palabra de Dios, ya vamos entrando con varios detalles. Uno de ellos que nos está motivando la palabra de Dios es orar en todo tiempo, ¿sí? Y número 2, no dejar de orar por el pueblo santo de Dios. Así es que voltea a ver a tu hermano, míralo a los ojos y comprométete a orar por él en esta semana. Si no sabes su nombre, te acercas a él y le dices: hermanito, ¿usted cómo se llama? No, pues que Pancracio. Bueno, pues vamos a orar por Pancracio durante toda la semana, ¿ok? Entonces, a lo mejor después de leer este pasaje completito que nos habla de toda una lucha de guerra espiritual, todo este pasaje nos habla de lucha, de guerra. Hoy en día hay guerra en Jerusalén y la franja de Gaza, y tú puedes ver a través de las redes sociales y de la televisión, puedes ver cómo se están bombardeando, cómo se están matando los unos a los otros, pero también puedes ver en otros países y otros lugares cómo están las guerras, y hay rumores de guerras, ¿verdad? Pero esas son guerras físicas, guerras por intereses personales. La Escritura nos habla que tú y yo estamos en una guerra espiritual. Nos está hablando que hay seres que están dominando y gobernando estos lugares, los aires, ¿verdad? Y está habiendo una lucha contra los hijos de Dios para destruir tu vida. Y la palabra de Dios nos dice que tú y yo debemos armarnos. Entonces me gusta mucho esa parte con los bomberos. Por ejemplo, cuando ellos están de guardia, están durmiendo y les llaman a un incendio o algo, y ellos están con su ropa normal, digámoslo así, pero en nada se ponen su uniforme, bajan por el tubito ese, ¿verdad? Y van corriendo, todavía poniéndose botas, casco y todo lo demás, caminando y vistiéndose para aquel servicio al que les ha sido llamado. Lo hacen en el menor tiempo posible. Ellos están entrenando constantemente para hacer eso. Los están capacitando para hacer eso. La Policía Federal, la Guardia Nacional, el Ejército, la Marina, todos ellos llevan uniformes para cada una de las áreas en las cuales se enfrentan. Ellos saben a lo que van. Tú, como hijo de Dios, debes de saber que estás viviendo en un mundo donde hay un ataque frontal hacia tu vida, ataque espiritual hacia tu familia, ¿verdad? Y tienes que entender, como dice la palabra de Dios que leíamos hace un ratito, que tú y yo debemos entender que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Y el versículo 13 nos dice que tú y yo debemos vestirnos con la armadura de Dios para que podamos resistir cuando la situación se pone complicada.
Cuando los dardos, aquí la palabra de Dios dice los dardos del enemigo, pero podríamos decir los balazos, ¿no? Cuando los balazos del enemigo están dándote duro contra ti, contra tu familia, cuando hay división, cuando hay pleito, cuando hay chisme, cuando hay habladuría, cuando todas esas cosas vienen sobre tu vida, dice que tú te vistas de la armadura de Dios para que puedas resistir el día malo y al terminar estés todavía de pie. El asunto es que tú no seas derrotado, hermana. Y te decía hace un ratito que a lo mejor al leer este pasaje tú te has de estar preguntando, bueno, pero ¿cuál es mi responsabilidad? ¿Cuál es mi propósito? ¿Qué propósito y responsabilidad tengo en mi vida de oración? Amados, vayan tomando nota. Porque tú como varón, como mujer, tienes la responsabilidad y el propósito de orar por tu familia. Tienes que orar por tu familia. Tienes que orar por tus amigos. ¿Tienes amigos cercanos? Aquellos amigos de la infancia, quizás, aquel vecino que lleva años cerca de ti, que son buenos amigos. Tienes que orar por tu familia. Tienes que orar por tus amigos. Tienes que orar por tu iglesia. Esas son tus responsabilidades. Tienes que orar por tu comunidad. Pasan cosas difíciles alrededor de tu colonia, que ya se andan robando los carros, que andan asaltando a los vecinos. Yo no sé, que hay mucha basura, que los vecinos tienen gran necesidad. Hay muchas cosas por las cuales tú puedes orar por tu comunidad. Date cuenta, ya estás haciendo una lista grande. Familia, amigos, iglesia, comunidad, pero también tienes que orar por tu trabajo o por la escuela, según sea tu caso. Orar por esos profesores que a veces son indolentes, ¿verdad? Y algunas veces son abusivos, intolerantes. Hay muchos profesores que son muy buena onda. Tienes que orar también por ellos. Entonces, tienes que orar por tus compañeros de escuela, por tus compañeros de trabajo, pero ¿sabes también por qué puedes y debes orar? Porque esa es tu responsabilidad. Tienes que orar por tus proyectos. ¿Qué proyectos tienes en la vida? ¿Tienes proyectos? ¿Hay cosas que quieres hacer en la vida? ¿No les ha pasado que a veces te llegan oportunidades a tu vida? Te llegan oportunidades y simplemente las agarras. Y ves una oportunidad y dices, esta es la buena. Y si fue buena y la pegaste y la hiciste, qué bueno. Pero a veces te metes, ¿verdad?, derechito a los conflictos, a los problemas. Y a veces tú puedes oír algo que parece muy jugoso, muy rentable, muy bueno, y te vas con la pinta, dirían por ahí los chavos, y lo agarras. Y cuando ves, estás metido en un grave problema, en una situación muy difícil. Por eso, mi querido hermano, tienes que orar por tus proyectos, los proyectos que tienes en tu vida para ir hacia adelante, que se te van presentando. Ora al Señor y discierne si son del Señor o no lo son. Si solo te quieren estafar, si solo te quieren abusar de ti. Tienes que orar por tus eventos, los proyectos que vas a hacer, los eventos familiares, las fiestas. Señor, ¿quieres que hagamos esto? Amado hermano, a veces vamos en la vida y seguimos creyéndonos dueños de nuestra vida, pero una vez que tú decidiste ser hijo de Dios, ahora Él es tu Señor, Él es tu gobernador. Entonces, hermano, significa que cada área de mi vida debo de ponerla en las manos del Señor. Así es que si tomaste nota, es por tu familia, por tus amigos, por tu iglesia, por tu comunidad, por tu trabajo, por tu escuela, por los proyectos y por los eventos. ¿Ok? Tienes que orar por eso. Mi esposa y yo íbamos a poner un negocio y estábamos ore y ore al Señor, y se presentaban varias formas, varias circunstancias. Hagamos esto, sí, hagámoslo, hagamos esto, sí, hagámoslo, hagamos esto. Se nos juntaron 4 o 5 proyectos y dijimos, ¿cuál hacemos? ¿Qué hicimos? Nos pusimos
a orar. No fueron un día, una semana, ni un mes. Nos pusimos a orar seriamente, hermano. Dios, hay un montón y todos se ven muy buenos y suenan bien. Pero ¿qué es lo que tú quieres que hagamos? Estaba recordando cuando preparaba esta predicación que en mis años mozos tenía yo un buen empleo, un muy buen empleo y tenía muy buenas conexiones en el gobierno. Y recuerdo que llegó uno que trabajaba en la aduana del aeropuerto de la Ciudad de México. Era él jefe de aduana. Y se me acercó, pero yo estaba chavalón. De eso que piensas tú que te comes la vida a mordidas, ¿no? Y que sientes que el mundo no te merece. Y entonces éramos buenos amigos con otro tipo de gente ahí que estaban bien acomodados en puestos gubernamentales. Y llega este cuate y en un café que nos estábamos tomando y todo, me dice: oye, mira, pues yo tengo un lugar, tengo una plaza, quiero ofrecerte un lugar ahí en la aduana. ¿Y qué hay que hacer? Pues solo cerrar los ojos. Yo no era cristiano, así es que cuando no eres cristiano, lo que más se te da es cerrar los ojos para lo malo, ¿no es cierto? Entonces me dice: no, pues mira, solamente se te va a decir cuando venga un cargamento de esto, del otro, pues que cierres los ojos y ese pasa. Y que esto y ese no pasa. Y así vas a estar solamente observando y haciendo otras cosas, papeleo y todo este rollo. ¿Cuánto voy a ganar? No, pues vas a ganar muy bien. ¿Sabes? Ese hombre estaba tan conectado. Fuimos a las oficinas en el centro de la ciudad. Él me llevó, anduvo conmigo todo ese tiempo. Entramos a las oficinas, metimos documentos, saludaba a la gente de la ventanilla. ¿Qué ole? ¿Cómo estás? Buenos días. Aquí mira este nuevo elemento. Ah, perfecto. Y ahí estamos llenando los documentos. Me lleva a la CTM, a las oficinas de la CTM. Nos metemos, saluda, abraza a todo el mundo ahí adentro. ¿Qué dice un chamaco de mi edad? ¡Wow! Este cuate está paradísimo. En aquel entonces todavía vivía, yo no sé si ustedes sepan, de Fidel Velázquez, el líder por siglos de la CTM en México. Siglos, ahí se murió. Cuando yo vi que entró y saludaba a medio mundo dices: wow, este está palanca, ¿no? Ya la hice. Me lleva al aeropuerto y me mete ahí, saludamos a varios, todo, ya estaba adentro. Presentes en 15 días. Voy y nadie lo conocía. ¿Cómo ves? Obvio, esto me costó algo. Entrar, no recuerdo cuánto pagué, no recuerdo. Me dijo: tú dame tanto y con esto. Estaba yo chamaco. Aprendes y las lecciones de la vida cuestan, ¿a poco no? Y hay unas que te salen carísimas. Es como cuando te pasas el semáforo, hermano. Sabes que si te pasas el semáforo te va a costar, y aún así te lo pasas y al ratito te paran adelante. Amados hermanos, hay que orar por todo en la vida. No todo lo que brilla es oro, ¿no es cierto? Y la gente en nuestro México tan lindo y querido, tan corrupta, que todo el mundo se conoce y se saluda, y después resulta que nadie se conoce. ¿Te das cuenta? Entonces, queridos hermanos, hay que orar. El propósito de la oración precisamente es que tienes una responsabilidad, porque hay un ambiente espiritual en el cual hay una lucha, esta lucha quiere destruirte, quiere acabar contigo. Esta lucha espiritual, Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar, ¿verdad? Y entonces Mateo capítulo 26 verso 41 nos dice que tú y yo nos debemos mantener despiertos y orar. Mantente despiertos y orar. ¿Recuerdas cómo decía el versículo el versículo 18 de Efesios 6 verso 18? Dice: manténganse bien despiertos y vigilantes.
despiertos y vigilantes. Pero a veces nos vamos así, no somos hijos de Dios, no oramos, seguimos controlando nuestra vida y tomamos decisiones que nos meten en conflictos o en problemas. ¿No es cierto? Hay que orar al Señor por todas esas cosas que yo te dije. Mantente despierto y ora. Efesios 6:18, manténganse alertas y perseveren en oración por todos los santos. También es importante que estés orando por tus hermanos, porque, amado hermano, tus oraciones impactan la vida de tu hermano. Y si tu hermano está metido en una circunstancia difícil que tú no lo sabes, en el mundo espiritual tú te pones a orar por ese hermano, tú lo estás bendiciendo, tú no sabes lo que le está pasando, pero Dios obra en su vida, escucha tu intercesión y revela al hermano lo que va a pasar o lo que le pudiera pasar, o simplemente le dice: aguas, por ahí no pases. Por eso es importante que como comunidad, hermano, simplemente no te calles. Algo que aprendí cuando llegué a la iglesia y me decían: ay, es que tú todo le cuentas a tu gente de tu iglesia, y me criticaban por eso. Pero algo que aprendí es porque yo les contaba, y eso me lo enseñaron en la iglesia, yo les cuento lo que voy a hacer, los planes que tengo, porque ustedes me aman, creo, ¿sí o no? Y entonces, como yo doy por hecho que pienso que me aman, quieren lo mejor para mí, ¿sí o no? Entonces yo vengo y les digo: ¿qué creen? Que miren, me voy a casar con esta chica, así, así, ¿no? Y oran por mí. Digo, algunos que tienen más confianza ya saben, ¿no? No, esa no te conviene, no, si te conviene, no, tú no le convienes, etcétera, ¿no? Pero el asunto es que ores por él o por ella, que ores por su circunstancia, que va a cambiar de trabajo, que se va a cambiar de casa. Cualquier circunstancia, te mantienes alerta y perseveras en oración por todos los santos, y de esta manera complementamos el círculo. Yo estoy orando por mí y oro por ustedes, y ustedes oran por sí mismos y oran por mí, y hay una protección. Dice la palabra de Dios en Efesios 3:20: al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir, por el poder que obra eficazmente en nosotros. Hay un poder, y el propósito de Dios es que su iglesia esté orando. El propósito de Dios para la oración es que tú estés orando, platicando con Él, cuidando a tus hermanos. Eres como el guardaespaldas, ¿verdad? Pero en oración, porque no podemos estar juntos todo el día. Pero Efesios 3:20 nos dice que tú y yo podemos orar a aquel que puede hacer muchísimo más que todo lo que tú te puedes imaginar, por el poder que obra eficazmente en tu vida. Entonces, hermano, también parte del propósito de la oración es que ores a Dios dándole la bienvenida a un milagro. Ores a Dios clamando por un milagro. Muchos de nosotros no necesitamos milagros todos los días. A veces te duele la cabeza, oras, o ora alguien por ti, Dios te sana. Qué bueno, Dios te sana. Pero hay cosas que salen de la capacidad de una aspirina, ¿no? O de un diclofenaco cuando te duelen las articulaciones o los músculos. Eso te tomas un diclofenaco y te lo quitan. Pero hay cosas más graves en tu vida o en la vida de la gente que te rodea, que está pasando por situaciones que solo un milagro puede solventar esa circunstancia. Y un milagro es algo que nadie más puede solucionar más que Dios. Ni los médicos, ni los abogados. Yo he visto gente salir del reclusorio cuando oramos por ellos, y es la voluntad de Dios, y los he visto salir en los primeros 5 días, cuando les daban ya para adentro, no un mes, 2 meses. He visto abogados trabajar tan dañinamente que mandan a detener a la gente en fines de semana porque es más complicado.
Entonces he visto ese tipo de trabajos del diablo, hermano, obrando a través de la gente, que quieren hacer daño a sus familiares o amigos y lo cuadran todo dando dinero para ir y encarcelar a ese amigo o vecino familiar, y los encarcelan viernes en la noche, los meten y ya te aventaste tus 72 mínimo, tus 72 horas ahí encerrado y otra directo al reclusorio, sin escalas al MP, no, directo al reclusorio. He visto esas cosas dañinas de Satanás obrando por gente, y he visto cómo Dios obra en fin de semana para sacar a esas personas del reclusorio. Cuando todo el mundo dice, no, el juez no chambea, no trabaja, nadie trabaja el fin de semana, olvídate, no te van a hacer caso, espérate hasta el lunes. Yo sé que tú también has visto muchos milagros, pero el propósito de la oración ya te lo di: orar por todas estas cosas que te indiqué, y que tú puedas ver los milagros de Dios obrando en tu vida y en la vida de aquellos de quienes estás orando. Cuando hablamos, ya te hablé sobre el propósito. Cuando hablamos sobre la práctica de la oración, o sea, organízate. Voltea con tu hermano y dile: organízate para orar. Planifica, pues, ¿no? Planifica, agenda tiempos de oración, querido hermano, hermana. Toma tiempos de oración cuando vas manejando, si manejas, si conduces un automóvil, ¿verdad? Claro, pon mucha atención a lo que haces, pero si tú manejas, ora. Si tú vas en el transporte público, la llevas ganada, porque mínimo te avientas 40 minutos en el transporte público. Entonces, en vez de dormirte, ponte a orar, hermano. Ponte a orar. Así es que agendas tiempos de oración. Estamos hablando sobre la práctica de la oración. Agenda tus tiempos de oración. Toma tiempos de oración en el transporte público o cuando vayas manejando. Ponle a tu celular una alarma para que te despierte todos los días a una hora específica y te pongas a orar, hermano. Te pongas a orar. Ora por la gente que visita la iglesia, por la gente que está llegando a la iglesia. Muchas veces algunos me dicen: pastor, es que no sé por qué orar. Ya te di un montón de cosas. Ya te di un montón de cosas por las cuales puedes orar. Sabes, hay muchos que me dicen: pastor, es que yo no le encuentro sabor a la oración. Me quedo dormido. O cuando empiezo a orar, estoy orando y a los 3 minutos ya estoy pensando en AliExpress, ya estoy pensando en cambiar el foco, ya estoy pensando en mi hijo, en esto, en otro. ¿Verdad? Yo sé que a ustedes no les pasa eso, pero en otras iglesias sucede. Entonces, querido hermano, tú tienes que organizar tu vida y organizar que ores. Si tú oras, fíjate bien, por lo menos 1 minuto por cada una de las cosas que te di hace ratito, ya te aventaste 10 minutos orando. Por cada una, 1 minuto, casi nada más: Señor, bendice a mi mujer, bendice a mis hijos, y te vas así. Si te avientas 1 minuto por cada cosa, ya oraste 10 minutos. Te dije, ora por la gente que nos visita. Hoy tenemos a nuestros hermanos aquí que nos visitan, pues oremos por ellos, ¿verdad? Que no sé cómo se llama, pues me acerco y pregunto. Que se me olvida: Señor, aquel hermanito que estaba de playera roja, sentado hasta el frente, alabando tu nombre, Señor, bendíceme en el nombre de Jesús. Pero tienes tu responsabilidad, y eso lo haces una práctica. Efesios 1:16 dice: no he dejado, observa, dice el apóstol Pablo, 1:16 de Efesios: no he dejado de dar gracias por ustedes. No he dejado de dar gracias por ustedes al recordarlos en mis oraciones. Entonces no es que hoy oro por Bernardino y se me olvida 2 veces orar por él y luego, ay, el hermano Bernardino, ¿verdad? Ay, Señor, ¿y ahora por quién oro? O sea, pues si no es que Dios se harte de que estés orando por uno nada más. Entonces dice la palabra de Dios, Efesios 1:16: no he dejado
O sea, hazlo constantemente. Y dice, no he dejado de dar gracias por ustedes al recordarlos en mis oraciones. Ay, es que no sé cómo orar por Romeo. Señor, gracias te doy por Romeo, donde quiera que esté, bendícelo. Y tus oraciones son escuchadas. Primera de Tesalonicenses 1:2 dice, siempre damos gracias a Dios por todos ustedes. ¿Cuándo? Siempre. Y dice, por todos ustedes. No te sabes los nombres de todos. Bueno, Señor, oro por tierra prometida, Cusco. Señor, bendícelos en el nombre de Jesús. Te sabes los nombres, ponle nombre. Y ya te aventaste media hora orando. Siempre damos gracias a Dios por todos ustedes cuando los mencionamos en nuestras oraciones. Entonces tú estás orando. Señor, por cierto, gracias por la vida de Maritza, bendícela. Gracias, Señor. Filemón capítulo 1 verso 4. ¿Sí sabían que existe ese libro en la Biblia? Filemón capítulo 1 verso 4 dice, siempre, otra vez, doy gracias a mi Dios al recordarlos en mis oraciones. Amado hermano, cuando tú practicas, ya te he hablado del propósito de la oración, pero cuando tú la practicas tienes que ser intencional. Porque la guerra espiritual es intencional contra ti. ¿Sí? La guerra espiritual es intencional contra ti, y la forma de destruirte de Satanás hacia tu vida es apagar tu vida de oración. Es apagar tu vida de oración. Porque tu vida de oración, cuando tú oras, orar es platicar. Siempre lo decimos, orar es platicar con Dios. ¿Qué pasa? Que cuando dejas de orar, ¿dejas de qué? De platicar con Dios. ¿No es cierto? ¿Qué pasa si en tu matrimonio dejas de platicar con tu mujer? ¿O con tu esposo? Pues ese matrimonio truena. Si no hay un diálogo, si no hay plática en tu matrimonio, ese matrimonio se acaba. ¿Ok? Bueno, entonces Filemón 1:4 dice, siempre doy gracias a mi Dios al recordarte en mis oraciones. Les dije que les iba a hablar del propósito de la práctica y del poder de la oración, ¿no es cierto? ¿Qué tipo de oración es más eficaz? ¿Te has preguntado eso? ¿A quién sí oye Dios y a quién no oye Dios? ¿O Dios nos oye a todos? Porque a veces pareciera que yo quiero que ore por mí el pastor, porque a él sí lo escucha a Dios. Y yo siempre digo, yo quiero que mis hijos oren porque yo veo que Dios sí los escucha, ¿verdad? ¿Qué tipo de oración es eficaz o más eficaz? Voy a hablarte del poder para ir cerrando esta exposición contigo. ¿Qué tipo de oración es más eficaz? Santiago capítulo 5 verso 16 dice, la oración, búsquenlo, si quieres buscarlo, Santiago 5:16, pero esta se la saben casi todos de memoria. La oración del justo es poderosa y eficaz, dice la Nueva Versión Internacional. La oración del justo es poderosa y eficaz. La Reina Valera dice, la oración del justo puede mucho. La oración del justo, pero quise utilizar la Nueva Versión Internacional porque aquí hay 3 palabras que son muy importantes. Dice, la oración del justo es poderosa y eficaz. O sea, que la oración más eficaz es la de ¿quién? La del justo. ¿Quién es un justo? Según en el original, en el texto original, el justo es aquel que es recto, es aquel que observa la palabra de Dios, que le pone atención a la palabra de Dios y la practica. Es aquel que vive de acuerdo a la justicia de la palabra de Dios. Es aquel que describe a una persona cuya forma de pensar, sentir y actuar es totalmente conforme a la voluntad de Dios. No es aquel, hermano, que dice que su dicho y su lema es el que no tranza no avanza.
¿verdad? Porque ya es un lema y un dicho aquí en México, ¿no? Todos son bien tranzas y te dicen, no, pues es que no tranza, no avanza. No, para ese no es, hermano. El justo es aquel que piensa, siente, actúa conforme a la palabra de Dios y a la voluntad de Dios. Ese es el justo, hermano. No el que procura estar dañando a la gente, no es el que se roba 100 gramos en cada kilo. Yo sé que algunos del tianguis nos escuchan. No todos roban en el tianguis. Si tú lo haces, amigo, pues arrepiéntete. Pero una ocasión fui al tianguis y vendían el aguacate, que ya saben que es como el oro verde, de hecho así se llama, ¿no? El oro verde. Y fui al tianguis, no al de aquí afuera, para que no se sientan aludidos, fui a otro tianguis, ¿verdad? Y vendían 2 kilos de aguacate por 20 pesos. Todas las mamitas aquí, las amas de casa, se rieron. Yo lo vi y dije, de a 10 pesos el kilo, ¿no? Y le digo, dame 2 kilos. Y ya me los da. Le digo, ¿estos son 2 kilos? Dice, sí. ¿Seguro? Sí. Y me voy a tu pobre casa. Y ahí tenemos una basculita. Lo peso. ¿Sabes cuánto pesaba? 1 kilo 400 gramos. Oye, yo sabía que robaban 100 gramos por kilo. No, que casi medio kilo por kilo, no. 300 gramos por kilo. Eso es inaudito. Esa venta no es justa. Dice la palabra de Dios que la oración eficaz es de aquel que es justo, hermano. Así es que si robas, ya no robes más. ¿Ok? La palabra aquí, cuando dice Santiago 5:16, la oración del justo es poderosa. Ya vimos justo, ¿no? ¿Quién es justo? Aquel que piensa, siente y actúa conforme a la voluntad de Dios. Ahora dice Santiago 5:16 que es justo y es poderosa. Es poderosa. Aquí la palabra griega para poderosa es energeo, que es energía. Habla de ser energizado, revitalizado por el poder de Dios. Esto, cuando tú ves esta palabra energeo ahí en la Biblia, o poderoso, ¿verdad? Habla sobre un empoderamiento sobrenatural y espiritual. Entonces, la oración del justo es poderosa. Hay un empoderamiento sobrenatural y espiritual para tu vida. Y dice al final del versículo que es eficaz. Entonces, la oración que es escuchada, hermano, la oración que es más eficaz, es de aquel no que es el pastor o el líder, es de aquel que es justo, ¿sí? Que ha sido empoderado sobrenaturalmente y que tiene una fuerza extraordinaria, fuera, sobrenatural, para hacer cosas que uno no se imagina, como abrir el mar, como decirle a la montaña que se mueva. Dice la Biblia que si tuvierais fe como un grano de mostaza y le dijeras a la montaña, muévete, se moverá. ¿Cuántos de aquí mueven montañas? ¿Quieres moverla? Necesitas ser justo. Necesitas ser justo. Otro día hablaríamos de ese pasaje. Santiago 5:16, ¿sí lo encontraste? Porque sigo ahí y termino con esto. Por eso, confiésense unos a otros sus pecados. Confiésense unos a otros sus pecados. No es que vas con el padrecito, no es que vas con el pastorcito, no. Dice, confiésense unos a otros sus pecados. Y dice, y oren unos por otros para que sean sanados. ¿Te das cuenta? ¿Cuál es la oración eficaz? ¿Cuál es la oración poderosa? La del justo. De ese justo que es empoderado por el Espíritu Santo y que es efectivo en su oración.
Amén. Así es que cuando oren por ti, no desprecies la oración del que está ahí a un lado tuyo. A mí me ha pasado allá en la iglesia grande, ¿no? Que vamos y pues hay que orar por 1000 personas, ¿no? Ahí en pleno sol, pasan todos a orar y uno va orando por la gente, uno por uno, y ves filas y filas y nunca acabas, horas y horas orando. Pero me da risa como hay gente que está mirando al que fue invitado a predicar, ¿verdad? Y ya que vas a llegar tú a orar por él, hay gente que agarra, se quita y se mueve hacia donde está el que predicó, para que ore el que predicó por él, porque tienen la idea de que pues, está más ungido, ¿no? Y podría ser que sí, pero aquí hoy te he enseñado, mi amado hermano, no que esté demeritando la oración del que predica, pero aquí la palabra de Dios nos está diciendo que es la oración del justo, lleno del poder de Dios, el que puede hacer cosas eficaces y poderosas en el nombre del Señor. No es el super hermanito, la superestrella que es el que ora, no es así. No es así. Puede ser tu hermano que está a tu lado. Y me ha tocado que ya voy a llegar a orar por esa persona y se hace para atrás y recorre al otro. Porque pues yo tengo menos poder, ¿no? Entonces ya me ponen a ese. Y van buscando al efectivo, ¿no? Y van hasta atrás de él. Y me ha tocado ver cómo el efectivo ni cuenta se da, se va, termina de orar y nunca oró por él. Y como ya no le quedó de otra, pues ahí viene ahora que yo ore por él. Digo, así pues ora, ¿no? Cuanto más honras la palabra de Dios, ¿quieres anotar eso? Cuanto más honras la palabra de Dios, más poderosas son tus oraciones, porque la vives, hermano. ¿Te acuerdas quién es el justo? Aquel que vive, practica, piensa, hace la palabra de Dios. Así es que cuanto más honras la palabra de Dios, más poderosas son tus oraciones. Termino con Hebreos 4:16. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más lo necesitemos. Los que se conectaron a la clase del miércoles pasado, yo hablé sobre este versículo, ¿verdad? Y cierro con este versículo. Acércate confiadamente al trono de la gracia. ¿Para qué? Para que recibas misericordia. ¿Para qué? Para que halles gracia. ¿Para qué? Para que Dios te ayude cuando más lo necesitas. ¿Hoy lo necesitas? Yo lo necesito hoy más que ayer. Inclina tu rostro y déjame orar por ti. Señor Dios, te doy muchas gracias por este día. Gracias porque tú nos enseñas, Señor, sobre el propósito de la oración, sobre la práctica y el poder de la oración. Hoy entendemos que estamos en una guerra espiritual, Señor, y que no podemos bajar la guardia y tenemos que seguir orando y orando siempre, y orando y velando, y no dormirnos, mantenernos despiertos. Y sabemos y entendemos que tenemos que orar, Señor, por la familia, por los amigos, por la iglesia, por la comunidad, por el trabajo, por los proyectos, por todo, porque la Biblia dice que oremos por todo, Señor. Que nos mantengamos despiertos, alertas, Señor, porque hay una guerra. Señor, queremos orar por lo milagroso. Queremos que tú nos bendigas y nos enseñes a practicar de forma seria la oración. Así es que enséñanos y guíanos, Padre, para poner tiempos de oración específicos y orar en todo tiempo, Señor, recordando a nuestros hermanos y orando por ellos y bendiciéndolos y dándote gracias por ellos, Señor. Sobre todas las cosas, te pedimos que nos empoderes, Señor, con tu Espíritu Santo. Queremos, Señor, estar
revitalizados, energetizados con el poder de tu Espíritu Santo, Señor, que tú nos empoderes sobrenaturalmente. Queremos orar por los enfermos y que sean sanados. Queremos, Señor, orar y ver milagros y tocar a la gente y que sus corazones sean sanados y sus almas rescatadas por ti, Señor. Queremos pensar, sentir y actuar totalmente conforme a tu palabra, Señor. Así es que enséñanos a honrar tu palabra, Padre mío. Enséñanos a honrar tu palabra para que nuestras oraciones, Señor, sean poderosas. Gracias, Dios, por este tiempo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.